Buenos días. Buenos días a todos mis abuelos. Feliz 28 de marzo, un día especial para mi manera Adult Daycare. Tengo el orgullo enorme de presentar a una invitada muy especial para nosotros el día de hoy. Pero primero quiero agradecer a esa persona que hizo posible que mi sueño se hiciera realidad, a esa amiga logradora que tengo, que todo lo puede. Gracias, Judy González, que no puede estar aquí hoy con nosotros, pero ya la vi en la mañana y me deseó la mayor de las suertes. La invitada del día de hoy es de nacionalidad chilena. Ha recibido muchísimos premios. Hay uno que me encanta el nombre, que es el Premio de la Felicidad, Mundial de la Felicidad en el 2021 por las Naciones Unidas. Ha dado muchísimas conferencias en todo el mundo. Es escritora, creo entender que ha escrito 14 libros. Y pudiera pasarme el día entero, yo creo, aquí hablando de toda su carrera profesional. Es psicóloga. Mi hija tiene hoy 17 años y ya maneja. Pero cuando no manejaba, en el camino a la escuela a las 6:30 de la mañana, yo le ponía a nuestra invitada especial, una charla de nuestra invitada especial, y sobre un tema relacionado con la adolescencia, las redes sociales, los mensajes, las emociones. Mi hija ha crecido escuchando a nuestra invitada especial. Y de hecho, este año entra y vuelve y quiere estudiar psicología. Yo creo que mucho tiene que ver con eso. Hoy la grandeza se palpa, se ve y se siente en el corazón con nuestra invitada especial. Bienvenida a mi manera Adult Daycare, Pilar Sol. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, gracias por la presentación preciosa. Un placer estar aquí. Gracias por darme el regalo de poder compartir con ustedes este espacio de tiempo. Qué bello lugar, además. Me encanta que puedan disfrutar y reunirse acá a diario en distintos espacios. Bueno, yo tengo 14 investigaciones que efectivamente están en los 14 libros. Y una de las investigaciones que hice fue una que se llamó No quiero envejecer. ¿Por qué se llamó así? Porque fue la frase que yo más escuché en la investigación de las millones de personas que entrevisté o que fueron parte de este estudio. Y cuando yo me empezaba a preguntar por qué decíamos con tanta naturalidad los hispanos que no queríamos envejecer, había diferencias en algunos países. No todos los países tenían la misma relación. Pero cuando yo preguntaba por qué no querían envejecer, en algunos países, particularmente de América del Sur, en el cual yo formo parte, yo soy chilena, yo siempre digo que vivo en el culo del mundo, donde el planeta se está cayendo, ahí está Chile, digamos, bien abajo, cerca de la Antártica. Bueno, y en esa zona del mundo, yo todas las investigaciones que he hecho las he hecho en el mundo hispano, no es mi fuente de trabajo. Y se asociaba en algún momento en algunos países, me decían que no querían envejecer porque asociaban la vejez a soledad, pobreza y enfermedad. Esas eran las 3 palabras asociadas. En cambio, habían otros países, como Colombia, por ejemplo, que planteaba la vejez como tiempo libre, sabiduría y experiencia disfrutada. Frase que me encantó porque la mencionó una de las participantes. Entonces, cuando se encontraban estas dos visiones tan distintas, empezamos a ver algo que parecía obvio, pero que al final no lo fue tanto, y que tenía que ver con definir qué es ser viejo. ¿Cuándo uno es viejo y qué es ser viejo?
Y empezaron a aparecer cientos de definiciones, algunos hablaban de que la vejez llegaba en el momento de la jubilación. Después desechamos esa definición porque había gente que no jubilaba jamás y que por lo tanto seguía trabajando, entonces no se podía calificar desde ahí. Después empezó a haber un criterio de edad que se ha ido moviendo obviamente con el tiempo, donde cada vez yo me encuentro con gente que tiene mucha edad, pero que es muy joven, y me encuentro con gente de poca edad que es muy vieja. Por lo tanto, tampoco el criterio de edad era real, porque de hecho hoy día es muy fácil encontrar personas de 30 años que son absolutamente viejas y personas de 80 que son absolutamente jóvenes. Por lo tanto, no tenía que ver con esa definición. Entonces, dentro del curso de la investigación, que duró 4 años, empiezo a escuchar a un hombre colombiano y a una mujer argentina que llegan a encontrar la definición de vejez que la investigación reveló y que es la que vengo a compartir con ustedes esta mañana. Particularmente, ser viejo para este hombre colombiano y para esta mujer que al final fue validada como la definición, ser viejo equivalía a cuando los recuerdos son mayores que los proyectos. Cuando hay más recuerdos, más cosas que recordar y menos que hacer, empieza a aparecer la vejez. Y por lo tanto, dentro de eso también pasaba que mucha gente me decía en el estudio que la vejez también tenía que ver con la dependencia, cuando yo ya dependía físicamente de que otro me cuidara. Pero resulta que también me di cuenta que habiendo gente que tenía esa dependencia, era más joven que muchos de 30, entonces tampoco me servía como definición. Por eso que al final quedó puesta en la investigación, y si alguno de ustedes en algún momento puede leer el libro que se llama No quiero envejecer, quedó puesta como esto, como cuando los recuerdos superan a los proyectos. Y esto tiene algo que ver con un tema que no es menor, que tiene que ver con el tema del movimiento. Porque cuando yo recuerdo, siempre recuerdo sentado. Es súper difícil recordar en movimiento. Entonces, cuando yo me dejo de mover, porque estoy recordando, o estoy hablando de lo que viví, y por lo tanto centrada en el recuerdo, me empiezo a enfermar. Porque el movimiento corporal, el caminar, el moverse, el bailar, etcétera, al final no solamente es entretenido, sino que es un signo de salud. Yo no envejezco mejor en la medida que me muevo. Si dejo de mover el cuerpo, automáticamente mi capacidad de transitar con un cuerpo físico, emocional y mental sano disminuye. Entonces, ya ahí aparece como el primer o el segundo gran desafío. El primer desafío es tener proyectos. Y ese tener proyectos puede ser que ustedes me digan que quieren comprar algo lindo, un cojín o un cuadrito chiquitito para colocar en su habitación. Y eso ya es un proyecto, porque hay que juntar el dinero para el cuadrito, hay que ver qué color va a tener el cuadrito, hay que ver dónde van a comprar el cuadrito y dónde van a colgar eso y dónde lo van a poner. Eso ya es un proyecto. ¿Por qué? Porque me mantiene activa pensando en algo que me entretiene, que me gusta, que me llena la vida y que desde ahí puedo entonces funcionar desde la alegría. Ese es el primer desafío, que los invito o las invito a tener proyectos, a que diseñen sueños, aprender a bailar, tango o alguna otra cosa que quieran hacer, el poder a lo mejor cambiar algo del colorido de la ropa, todas esas cosas que parecen muy pequeñas me mantienen en movimiento, y en la medida que yo las empiezo a soñar y las pongo activas, puedo de una u otra forma generar nuevas ideas. La segunda cosa es ponerse en movimiento, porque mientras más estancados estén, mientras más televisión vean, por ejemplo, van perdiendo salud
en la medida que ven más televisión, porque se mueven menos y se quedan fijos. Y además hoy existe una enfermedad social que se las transmito para que la cuiden, que es que estamos intoxicados de información. Entonces, hoy hay mucha gente sabiendo muchas cosas, estando muy pendientes de saber y tener un montón de información, de noticias que además son todas malas. Entonces, cuando yo veo noticias, yo me intoxico de cosas negativas que no puedo cambiar, que no sea solo asustarme. Entonces, mientras más tele veo, mientras más noticias veo, más me asusto. Si me asusto, en mi cuerpo existe una hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés, que cuando yo activo esa hormona, porque me asusté, la despierto, empieza mi cerebro a producir cortisol, a poco rato andar yo me voy a sentir mal físicamente, porque el cortisol, la función que tiene es enfermarme. Entonces me empiezo a enfermar porque elevé el cortisol y porque enganché con el miedo. Por lo tanto, enganchar con el miedo es algo que no puede pasar. Ustedes no se lo pueden permitir. Para poder mantenerse sanas y sanos, tienen que tratar de no tener elementos que los enojen, estresen o les den miedo. Y por eso que las noticias son un pésimo consejero. Y por eso que mientras menos noticias vean, mejor. Más sanos, más contentos y más aliviados van a estar. Cuando uno empieza a ver el tema de la vejez, aparece dentro de la investigación, junto con esta definición que yo les decía que ser viejo es tener más recuerdos que proyectos. Hay un tema que hay que empezar a hablar y que parece que o no los dejan o ustedes no quieren, que es el tema de la muerte. Y ese tema en general no se habla. De hecho, basta que alguien mencione algo. Me acuerdo siempre de mi abuela, que vivió 103 años, y pasaba en la familia que cada vez que ella decía, ay, cuando yo me muera, mis tíos, partiendo por mi papá, la callaban permanentemente y le decían, ay, mamá, ¿para qué hablas de esas cosas? Hasta que ella un día, cuando tenía, creo que fue el día que cumplió 100 años, dijo, supongo que ya a los 100 años podré hablar de cuando me muera, digamos. Y en ese momento ella era muy divertida, yo la amaba mucho. Ella se estaba quedando sorda, no escuchaba, pero era muy vanidosa, muy vanidosa, muy vanidosa. Entonces yo le digo, te regalo un audífono para ponértelo. Tenía 100 años. Te regalo un audífono para que te lo pongas y puedas escuchar mejor. Y ella me dice, muy seria, no, me dice, eso es para viejos. Cuando yo esté vieja te pido un audífono. Entonces yo le digo, pero me estás jodiendo, digamos, o sea, tienes 100 años, o sea, no, me dice, yo todavía estoy joven para usar audífonos. Esa sensación de cuando uno se conecta como con la alegría o con la gratitud, hace que uno necesariamente tenga que conectarse con la sensación de que cuál es la creencia que yo tengo en relación a la muerte, porque eso va a determinar cómo voy a caminar hacia allá. Yo particularmente no creo en la muerte. Para mí la muerte no existe. Yo llevo 25 años acompañando gente a morir. Es uno de mis trabajos, que lo hago con todo el amor del mundo. Y puedo dar fe de que la muerte no existe, digamos. Que aquí está lleno de gente, que son las almas que ustedes han perdido antes y que están aquí acompañándolos, digamos. Yo doy fe de eso, porque mis 25 años lo avalan en acompañar gente a, como yo llamo, a cruzar el puente. Pero va a depender de la creencia que yo tenga con respecto a esa experiencia para poder ver cómo la voy a vivir o cómo la voy a transitar. Entonces,
A mí me gustaría, si yo puedo dejarles algo esta mañana, es que no dejen de tener proyectos, que no dejen de mover el cuerpo, que se cuiden no solo de lo que comen por boca, sino de lo que comen con la cabeza. Porque uno come con la cabeza. Cuando uno ve noticias, uno come con la cabeza. Cuando uno está con alguien que a uno le hace mal, uno come con la cabeza. Entonces, si de repente tienen alguna amiga, vecina o qué sé yo, que una señora hipernegativa, un señor hipernegativo, que todo el tiempo anda quejándose de que lo único que habla es que le duele la rodilla, la cadera, la cabeza, la espalda, aléjense de esa gente. O sea, no se junten a hablar de médicos, digamos, porque en general está la tendencia de juntarse a hablar de los últimos datos de salud que existen, y supe que, y me contaron que tal doctor, y me dijeron que tal medicina. Hablen de cosas que les hagan bien. Hablar de enfermedades todo el tiempo hace pésimo. Lo único que producen es que se sigan enfermando. No va a producir de que se sientan mejor. Porque en general hay un hábito que se produce con los años que tiene que ver con el hablar de enfermedades o hablar de muertes, o se murió tal y empezamos a saber todos los amigos que se están muriendo, entonces ahora me toca a mí. O sea, toda una sensación de tragedia que al final no permite que disfruten la edad que tienen, ni el camino recorrido, ni los años experimentados. Porque además, hombres y mujeres entramos a la vejez por lugares distintos. Las mujeres entramos por el tema corporal, por la historia hormonal, por el dolor en las articulaciones, por las transpiradas de noche, porque mi cuerpo cambia, porque se me enanchó la cadera, porque entramos como por el cuerpo a la vejez. En cambio, los hombres entran por el tema de la productividad, porque dejan de producir, porque dejan de tener esta sensación como competitiva que tenían a lo largo de su vida. Y después de que cada uno entra por lados distintos, los procesos que se viven son los mismos, que tienen que ver con reconocer el cuerpo distinto, aceptar, no sé, desde las canas hasta alguna enfermedad, aceptar la posición que se tiene en la familia, cuánto de eso les permiten, por ejemplo, conectarse con proyectos desde los nietos, desde las nietas, desde los hijos, cuánto los hijos los cuidan a ustedes, cuánto no, cuánto reciben en justicia lo que ustedes entregaron en la vida, cuánto piden ustedes compañía o asistencia cuando se sienten solos o solas, cuánto son capaces de expresar lo que sienten, cuánto pueden llorar cuando tengan ganas de llorar, reír cuando tengan ganas de reír a carcajadas, expresar que tengan miedo o enojarse en determinadas circunstancias y poder decir que están enojados de una u otra forma. Por lo tanto, el cómo yo me relaciono con todos esos temas familiares, amigos, vecinos, mis actividades a lo largo del día, qué talentos tienen ustedes, por ejemplo, que puedan sacar o rescatar. Algunos de ustedes pueden ser buenos para pintar, otros para la cocina, otros pueden ser excelentes para leer y pueden leerle libros a alguien que a lo mejor no puede leer o nunca le gustó leer, el cómo pueden desarrollar actividades de pintura, el cómo se arreglan para verse lindas y lindos y sentir que desde lo que son, la belleza la tienen por toda la experiencia y camino recorrido. Hay que empezar a buscar, y de verdad para mí eso es súper importante en este juego de definir la vejez como la mayor cantidad de proyectos posibles y no centrarse en los recuerdos, que no sea solo para agradecerlos, es empezar a buscar cosas que los entusiasmen. Yo sé que aquí hacen muchas cosas que les alegran la vida, pero cosas que los entusiasmen a cada uno de ustedes y empezar a buscar. A lo mejor tienen que viajar hacia atrás en el tiempo y decir, ¿y yo cuando era niña qué quería hacer?
Y yo cuando era niño, ¿qué tenía ganas de hacer? Porque a lo mejor hay un montón de cosas, de esas cosas que durante la vida no pudieron, porque tenían que trabajar, porque tuvieron hijos o hijas, porque se cambiaron de país, porque emigraron, porque tuvieron que enfrentar un montón de cosas. Pero a lo mejor ahora sí pueden hacer eso que querían hacer. A lo mejor a alguien le encantaba dibujar de niña y nunca más dibujó. A lo mejor alguien tenía un diario de vida y nunca más escribió, porque no tuvo tiempo, porque se lo comió la vida. Entonces ahora pueden ir a retomar todas aquellas cosas que ahora sí pueden hacer, porque tienen tiempo, porque pueden tener ganas, porque tienen que conectarse con las ganas, para poder empezar a hacer aquellas pequeñas cositas que de una u otra forma les pueden llevar a lograr cosas. Yo recuerdo a una mujer mayor que trabajó conmigo en la investigación y me dice, yo en realidad, Pilar, yo siempre he tenido ganas de aprender a bailar tango. Ella tiene, ahora de tener 90, en ese momento tenía 85, fue hace 5 años atrás. Y yo le digo, bueno, ¿y cuál es el problema? Aprendamos a bailar tango. Entonces la llevé a que buscara en YouTube, porque no podía pagar un profesor de tango. Entonces la llevé a YouTube, le puse clases de tango y había un montón de videos, porque si una cosa dejó la pandemia buena, es que hoy día uno puede aprender lo que a uno se le dé la gana. Cualquier cosa. Uno pone YouTube, quiero hacer pasteles de chocolate, y hay 400 videos que les van a enseñar cómo hacer pasteles de chocolate. Por lo tanto, el que no quiere aprender hoy es porque no quiere. Porque si yo quiero aprender lo que sea, lo puedo hacer. Bueno, entonces pusimos los tutoriales y como ella, como decía Celia, vivía con ella, no sola, bailó conmigo. Yo le aprendí, le dije, ya, ok, aprendamos a bailar tango, digamos. Necesitas bailar, aprender ciertos pasos sola y cuando ya los tengas claros, empezamos a aprender a bailar tango juntas. Y aprendió a bailar tango. Yo no les puedo explicar la felicidad de esa mujer, porque hizo después, invitó a sus hijos a la casa a almorzar un domingo y les dijo, les tengo una sorpresa, y les bailó tango sola a todos sus hijos. Su hijo no lo veía, que le decía, mamá, ¿en qué minuto aprendiste esto? Y ella les mostró cómo había aprendido a bailar tango. Y esa sensación de conectarse con la vida, porque en el caso de Raquel se llama, de aprender o de proponerse a bailar tango, era conectarse con la vida de nuevo. Ella se levantaba todas las mañanas, se tuvo que comprar una falda que tuviera una tremenda abertura a un lado, zapatos con tacones, para poder aprender a bailar tango, digamos. Y eso la tuvo jugando como si fuera una niña durante casi 6 meses, hasta que se atrevió a bailarles tango a todos sus hijos y a sus nietos, que según lo que me decía la familia, era uno de los recuerdos más lindos que iban a tener cuando ella ya no estuviera. Porque también importa mucho hacerse esa pregunta. Y hoy, no solamente para la edad de ustedes, para todas las edades, una pregunta que yo me hago también todos los días, ¿cómo quieren que los recuerden? ¿Qué quieren ustedes que digan el día que ya no estén? Esa frase, yo quiero que me recuerden como una vieja loca. Yo quiero que me recuerden como una vieja alegre que hizo reír a todo el mundo, o quiero que me recuerden como una vieja o un viejo cariñoso que abrazó y besó a sus nietos hasta el último día. Quiero que me recuerden como alguien bueno, como alguien rico para la cocina, que siempre cocinó y cada vez que la gente venía a mi casa siempre había algo rico para comer. No tengo idea. Pero el preguntarse cómo quiero que me recuerden hace que lo que yo tenga que hacer hoy tenga que ver con eso y no con otra cosa. Por lo tanto, esa pregunta es súper clave, que yo incluso esa misma pregunta hoy la estoy haciendo y la estoy ejercitando en colegios, porque como hay todo un tema muy grave con la educación de niños y niñas hoy, donde la pérdida de la autoridad, el tema de la disciplina, el tema de los límites, hoy día cuesta un mundo que los papás lo entiendan. Esa pregunta yo también se las hago a gente de 30 años. Porque si hoy día ellos tienen claro a los 30 años cómo quieren que los recuerden, entonces hoy día a los 30 ya tienen que empezar a hacer las cosas distintas seguramente de lo que lo están haciendo, para que cuando lleguen a los 80 no digan, wow, es que yo quería que me recordaran distinto. Bueno, sí, pero no hice nada distinto.
O sea, si yo quiero que me recuerden de una determinada manera, tengo que hacer cosas para que me recuerden así, si no es imposible, no es magia. Y creo que en ese sentido hay experiencias que les quiero contar, una que es muy íntima, muy íntima, pero que les va a reflejar lo que les quiero decir, porque me parece una linda historia y yo le pedí autorización a ella, porque ella tiene 95 años, la historia que les voy a contar. Y es una historia muy pudorosa. Entonces, ayer le escribí a uno de sus hijos y le dije, ¿le puedes preguntar a tu mamá? Porque mañana voy a echarle y quiero contar su historia, si la podía o no contar. Bueno, ella se llama Alejandra. En uno de los talleres, ella me dice, Pilar, hay algo que yo nunca he hecho en mi vida y que quiero hacer antes de morirme. Digo, ¿qué? Nunca me he visto mi vagina. Yo digo, ¿cómo? No, nunca me la he visto, porque las mujeres de mi generación teníamos prohibido, de hecho hasta nombrar como vagina. Hablábamos de ahí abajo. Siempre era ahí abajo. No te toques ahí abajo. ¿Qué estás haciendo allá abajo? Era siempre allá abajo, como una cosa que pasaba aquí abajo, un enigma extraño. Entonces nunca me la vi, porque además yo estoy de acuerdo que las mujeres para mirarnos la vagina es una especie de experiencia de circo, ¿no? O sea, hay que poner un espejo, o sea, no es fácil. A los hombres ver sus órganos sexuales es tan sencillo como mirarse y mirar hacia abajo y ahí van a encontrar todo lo que tienen. Nosotras tenemos una especie de túnel misterioso que no se sabe nada. Entonces ella me dice, yo quiero vérmela antes de morir. Yo le dije, pero me parece maravilloso. Entonces me dijo, te voy a hacer una lista de todo lo que a mí me gustaría hacer y que no he hecho en mi vida. Ella en ese momento hoy tiene 95, debe haber tenido 89 por ahí, cuando hicimos todo este ejercicio. Entonces yo le dije, bueno, en esa lista donde está todo lo pendiente y todos los proyectos que tú quieres hacer en tu vida, anota que no te has visto la vagina. Sí, me dice, no te preocupes, lo voy a anotar. Se toma una botella de champaña entre las dos. Y empiezan a bailar, porque les dio la borrachera, van a bailar. Y ella decía, es mejor emborracharse que la marihuana. Maravilloso, tenía la experiencia, llama a los nietos al día siguiente, a todos los nietos, y tiene 8 nietos. Entonces llama a los nietos y les dice, la abuela se emborrachó anoche. Los nietos no podían creerlo, porque tienen nietos hasta de 20 años. Entonces los nietos le decían, pero abuela, ¿cómo te emborrachaste? Sí, porque yo no me había emborrachado nunca. Y yo quería probar qué era, porque además ahora cuando ustedes me cuenten que toman alcohol, yo ya sé lo que me están diciendo, porque yo antes no tenía idea, era como, a mí me entrenaron para ser buena, esa era una frase que siempre ella tiene. Yo fui educada para ser buena, por lo tanto hubo un montón de cosas que no hice en la vida porque siempre fui buena, digamos. Y no me quiero morir siendo buena, quiero morir por lo menos habiendo vivido algo de lo que vivieron mis amigas que yo nunca viví. Bueno, los nietos felices con esta historia, por supuesto que le preguntaron todo lo que tenía que ver con el tema de la marihuana, a ver qué le había pasado, y ella dice, no la prueben, le decía, no la prueben, no tiene ninguna gracia. El alcohol es más entretenido, pero no tiene ninguna gracia. Bueno, pero quedaba el otro tema, que para mí era el tema clave como en su identidad y en su historia, y que era un proyecto gigante, que era mirarse la vagina. Entonces un día me llama y me dice, estoy súper preparada, me dice, ya había pintado la pieza de verde, había aprendido a bailar salsa o merengue, que quería aprender a bailar, también ya había tomado clases, ya había bailado, les había bailado a los nietos, íbamos terminando con la lista, pero faltaba este tema. Entonces un día me llama en la mañana y me dice, Pilita, hoy en la noche es el día. Yo le dije, estás como si fueras virgen. Entonces me dice, es que te juro que me siento así como si fuera virgen. Entonces me dice, hoy en la noche lo hago.
Perfecto, le digo, ¿y cómo lo vas a hacer? Ah, me dice, yo tengo toda una cosa planeada, pero te la voy a contar después. Bueno. Dijo, yo te puedo llamar después de, me dice ella, te puedo llamar después de haber hecho el ritual, porque tengo todo un ritual. Pero obvio, le digo, yo me muero de la curiosidad, yo quiero saber. Bueno, ¿qué hizo? Preparó su bañera, la llenó de pétalos de rosas, se puso una música que le encantaba de joven, que tenía que ver con Blades, Rubén Blades. Puso esa música con el parlante, porque les acuerdo que yo les había dicho que ella quería un parlante. Bueno, con el parlante fuerte compró unas luces para poner en el baño, prendió velas, puso un incienso, se preparó una copita de vino y se metió a la bañera con un espejo. Sí, porque si no, ¿cómo? Ya. No les digo que es ciencia ficción el tema. Bueno, entonces se mete a la bañera con un espejo. Pero ¿qué pasa cuando uno coloca un espejo dentro del agua? Todo lo que se ve aumentado. Entonces ella mete el espejo en la bañera y se lo coloca en la vagina. Pero como el espejo aumenta con el agua al tamaño, ella lo primero que dice, ¡mierda! ¡Es gigante! Y después ella se acuerda y dice, no, pues si el espejo dentro del agua que hace que se me vea grande. Entonces ya se calma, dice que se rió mucho y empieza a mirar la vagina. Y me dice, lo primero que me dio Pilar fue una ternura, porque estaba tan arrugadita, tan arrugadita, tan arrugadita. Además empecé a pensar y decir, wow, por aquí, ella tiene 4 hijos, por aquí pasaron mis 4 hijos y nunca me había dado cuenta que era por ahí. Y después dice, ¿a cuánto pelotudo dejé entrar por ahí cuando no tenía ganas? Y empieza a reírse y a conectarse con lo que estaba. Bueno, vaya al baño. Cosita preciosa, yo le doy permiso, vaya al baño. Entonces después de eso ella había comprado sábanas nuevas para su cama, se había comprado un pijama nuevo y una bata. Entonces después de que hace todo esto, que se ríe y qué sé yo, sale de la bañera, se echa mucha crema, se puso cremita, se puso perfume, se puso su bata, abrió su cama porque la cama había puesto sábanas nuevas, se secó el cuerpo con sus toallas nuevas y me llama por teléfono. Lloraba como una niña y me cuenta toda esta experiencia. La más divertida fue la del espejo, porque evidentemente yo no podía parar de reírme. O sea, no me imagino el impacto de ver el tamaño aumentado dentro del agua, pero esta sensación como de haberse mirado su cuerpo entero. Al otro día, bueno, me cuenta todo esto, ella dice que durmió como un bebé esa noche, y al otro día me cuenta que cuando se levantó sentía que su cuerpo entero era como distinto. Me decía, es tan rara la sensación, Pilar, porque es como si yo nunca hubiera tenido conciencia de la parte de abajo de mi cuerpo, porque como no la conocía, era como si no... Y cuando me paré ese día y sentí que ya me conocía entera, mi cuerpo fue otro, distinto, tenía otra sensación. La historia de esta mujer, que además requiere mucha valentía, porque hay que ser valiente para poder arriesgarse a hacer cosas que uno supone que ya no está en edad, ¿no? Hay tanta cosa que a uno le dicen que ya no está uno en edad. Es como si uno no se pudiera enamorar, donde uno no pudiera tener un novio, donde nunca más parece que uno nunca más va a besar en la boca porque ya uno está vieja. Todas esas cosas son falsas. Ustedes pueden hacer lo que se les dé la gana, pero tienen que tener la sensación de que de verdad no les queda nada pendiente, de que de verdad logran decir, a ver, pero a mí de verdad, ¿qué me hubiera gustado hacer y no hice? Y a lo mejor lo puedo hacer ahora.
Ahora, si se les ocurre tirarse en paracaídas, bueno, tendrán que hacerlo con los cuidados que ameritan, pero si de verdad ese es el sueño, ¿por qué no lo van a poder hacer? ¿Por qué no van a poder hacer todas las cosas que de verdad quisieron y que no pudieron? Porque la vida les ganó, porque les ganó la edad, porque les ganó el compromiso, les ganó la migración, les ganó lo que han sufrido, les ganó los dolores de la vida, el haber perdido gente que querían. ¿Por qué no lo van a poder hacer? Entonces yo de verdad quiero como invitarlos o invitarlas a que, igual que la Ale, que es la de 91, hagan la lista. Hagan la lista de qué les gustaría vivir, que no han vivido nunca. Y empiecen a jugar y empiecen a hacer lo que necesitan hacer. Porque, insisto, si esa lista ustedes la hacen, automáticamente van a tener la magia de tener más proyectos que recuerdos. Porque yo les aseguro, porque así pasó en la investigación, que cuando hagan la lista por lo menos van a aparecer 5 cosas que les encantaría hacer y que no han hecho. Por lo menos 5, el promedio en general son 10, que fue lo que le pasó a estas 2 viejitas, digamos, que pusieron 10 cosas. Pero podrían ser menos, podrían ser 5, o a lo mejor podría ser 1, no importa cuántas sean. Lo importante es que sí se permitan poder soñar a la edad que tienen. Porque pareciera que el mundo les dice que a la edad de ustedes ya no pueden soñar, que eso es como de los jóvenes. Ellos sueñan, ellos realizan las cosas que quieren. ¿Y ustedes por qué no? Si además hoy día tienen algo que todo el mundo quisiera tener, que es tiempo. Yo siempre digo que el que es millonario hoy es el que tiene tiempo. El que puede hacer de verdad lo que de alguna manera le dan ganas de hacer o quiere vivir lo que tiene ganas de vivir. Entonces, hagan la lista en algún momento de este día. No se la comenten a nadie todavía, simplemente piénsenla y háganla de tal manera que les permita poder sentir y decir, wow, qué entretenido, porque todo el 2023 voy a hacer lo que tengo ganas. Y por lo tanto voy a poder hacer aquellas cosas que puedo querer hacer, como trabajar, un jardín, poner una planta, no sé, lo que pueden imaginar, lo que tengan ganas. Lo que es importante es que todas esas cosas las hagan en movimiento, que muevan el cuerpo, que hagan ejercicio, que se conecten con gente que les haga bien, que eliminen de la vida de ustedes gente que les haga mal y que de alguna manera puedan estar en paz y puedan estar tranquilos para poder ir haciendo esa lista cosa por cosa y vayan cumpliendo sueños, riéndose a carcajadas, ríanse mucho. El reír lejos es lo mejor que hace a la salud. Si tienen ganas de llorar, lloren, no se queden con cosas guardadas, aprovechen de sacar todo lo que tengan que sacar, vayan cerrando circuitos. Si tienen que pedirle perdón a alguien, vayan y pídanselo. Si ustedes quieren que las perdonen de alguna manera, también ustedes hagan. El acto del perdón es un acto que uno se regala a uno mismo, no se lo regala al otro. Por lo tanto, porque uno queda aliviado cuando uno perdona. Por lo tanto, uno puede hacerlo. Traten de si tienen algo pendiente con alguien, ojalá lo puedan hablar. Vayan cerrando círculos, pero desde el placer, desde el goce, desde la alegría, desde esta sensación maravillosa que producen los años, que es la experiencia y todo lo que de una u otra forma han podido aprender a lo largo de la vida. No se olviden de que la vejez tiene que estar conectada al tiempo libre, a la sabiduría y al tiempo bien vivido. Aprendan a pedir ayuda cuando no pueden. Rodéense de gente que de verdad los pueda acompañar. Y desde ese lugar empiecen a hacer esta lista de sueños, de proyectos de vida, que los entusiasme, que los haga reír. Así como se rieron con la historia de mi viejita preciosa, que yo la adoro. Ríanse con sus propias historias.
con esta capacidad maravillosa que tiene el ser humano como de ir rompiendo barreras, de ir avanzando todos los días un poquitito más, un poquitito más, un poquitito más. Y desde ahí podemos entonces empezar a trabajar y entender lo que yo decía al principio, que es que la vejez solo se produce cuando los recuerdos superan a los proyectos. Yo no conozco a nadie más joven que mi vieja de la vagina, como le llamamos en el grupo. Nadie más joven que ella. O sea, yo conozco gente de 30 que no haría eso. Y ella tuvo 89 y lo vivió, no solo ella, lo vivió con su familia, pues se lo contó todo, después juntó a los 4 hijos, les contó lo que había sido el ejercicio en la vagina, los hijos no podían parar más de reírse, yo también estaba ahí. Hay que ser muy valiente para hacer eso. Hay que amarse mucho. Y hay que amarse tanto de decir, yo no me quiero ir de esta vida sin haber hecho lo que tenía que hacer. O lo que quería hacer conmigo. Y por lo tanto, ese es mi gran desafío. Hagan todo lo que quieran hacer. No se vayan de este plano sin haber hecho todas las estupideces que tienen ganas de hacer. Mientras más estupideces hagan, mejor. No tienen que darle explicaciones a nadie, no tienen que explicar nada. Por lo tanto, el cómo, si no tienen ya que darle explicaciones a nadie, hagan lo que tengan ganas de hacer. Y por lo tanto, vivan todo lo que quieran hacer desde la honestidad con ustedes mismos. Y nunca se olviden de que cuando uno tiene proyectos en la vida, esos proyectos se viven desde el movimiento. Y por eso que es tan importante siempre que los proyectos, vuelvo a decirlo, sean más importantes que los recuerdos. Los recuerdos les han servido para aprender, para tener experiencia, para amar, para no amar, para cortar vínculos. Sí, todo eso es maravilloso. Pero tengan sueños para adelante. Tienen mucho por hacer todavía. Si están vivos hoy ya tienen mucho para hacer. No pierdan la oportunidad de conectarse con el hoy, que es lo único que tenemos todos, que lo aprendimos en pandemia, que pudieron sobrevivir a eso. Entonces ahora solo queda disfrutar. Y ese es el mensaje que les quiero dejar. Solo queda disfrutar. No hablen de enfermedades, no vean noticias, eliminen todo aquello que les hace mal. Llénense de todo aquello que les hace bien. Porque es la única manera de que al llenarse de proyectos tengan cada vez más salud, tengan una vejez maravillosa, conectada con la alegría y puedan entonces empezar a disfrutar de todo lo que han cosechado durante la vida. Porque al final la vida es un círculo y uno termina recibiendo lo que dio. Y por lo tanto en eso hay que tener conciencia de que si ustedes se conectan con los sueños, van a poder seguir entonces armando proyectos y validando esas sensaciones. Así que muchas gracias.